Claro, genial. Bueno, ya tenemos a la profe con nosotros. Bueno, en el día de hoy va a estar compartiendo, ahí la ven que está saludando. De verdad que para nosotros es un privilegio escucharla. Bueno, que hoy yo esté acá es todo también lo que ella ha invertido en mi vida, en el Ministerio de Misiones de Jujuy Ituzaingó, pionera, impulsadora, te equipa, te anima, te moviliza, te manda y está ahí para acompañarte en todo. Y la verdad que estamos muy, muy felices de poder cerrar este seminario con Andre porque ha sido una mujer que el Señor ha utilizado su vida para bendecir a tanta gente. Y bueno, hoy está casada con Harry, los dos el Señor los potenció a más y hacen todo un trabajo de movilizar, de estar cuidando a los obreros en el campo. El Señor les ha dado muchísimo más de lo que tenían y creemos que todo lo que ella va a compartirnos en esta noche es súper clave, así que ahí aprovechemos este tiempo. Es re tarde, está en Italia ahora, son las 12 de la noche, así que es un esfuerzo gigante y ahí uno ve realmente el amor, la pasión de seguir invirtiendo en nuestras vidas. Así que gracias, André, por estar, por siempre estar. Y antes de arrancar, queremos orar por tu vida, así continuamos, ¿sí? Señor, te damos muchas gracias, papá, por esta noche, esta tarde, Señor, para alguno de nosotros. Señor, gracias porque tu presencia es la que nos moviliza, Señor, una vez más a reunirnos y ver, Señor, cuánto hay en tu corazón por las misiones. Señor, gracias por la vida de Andre, que tanto, Señor, vos la utilizás para bendecir a tantas naciones representadas, Señor. Te pedimos que vos la uses, que vos nos hables a través de ella. Señor, que nos puedas dar un poquito del corazón que le diste por aquellos que necesitamos cuidar en medio de la obra, Señor, y que seamos a partir de este tiempo estos movilizadores que no solo van, sino también que cuidan de aquellos que salieron, Señor. Gracias porque has sido muy fiel en toda esta etapa de seminario que hemos vivido, Señor, y te reconocemos en medio de todo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gracias Sol. Ay, qué lindo. Sí, es re tarde acá. Me dormí una siestita antes de empezar. Así que feliz de estar con ustedes. Como dijo Sol, sí, estamos ahora en Italia. Me mudé de Argentina hace 2 años, en septiembre va a ser 2 años. Un cambio muy grande después de vivir en la comunidad y estar con muchos jóvenes todo el tiempo y con mucha actividad y en medio de ese río que son las misiones, el movimiento misionero en Argentina, que extraño un montón, pero gracias a Dios sigo conectada. Y ahora con desafíos más grandes, más conectada globalmente, trabajando mucho con el ministerio a nivel internacional, en inglés. Dios me está desafiando a compartirlo en inglés, entonces esto de poder estar en español me alivia un montón y me encanta. Así que estaba preparando la clase y lo que más quería era como compartir lo que realmente pueda ser como de bendición para ustedes y quiero que también se sientan en libertad de hacer preguntas, escribir en el chat o abrir su micrófono. Vamos a ir más bien charlando juntas en esta clase de hoy. ¿Sí? Así que les voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar. Ok, el tema de hoy es cuidado integral. No sé cuántos habrán escuchado de este tema, pero seguro si ya están involucradas en tu iglesia con Ministerio de Misiones o con una amiga en las misiones, un amigo, una familia, en algún momento te habrán hablado de esto o tenés que como involucrarte un poquitito más en esto. Y quería empezar con Jesús, por supuesto, es el modelo que tenemos para la vida, ¿no? Y uno de los momentos más lindos de Jesús donde podemos entender un poquito este concepto del cuidado integral es esta foto que está acá de cuando Jesús en Juan capítulo 21
les prepara el desayuno a los discípulos. Los discípulos están, él ya había resucitado, los discípulos estaban pescando, estaban realmente como en el duelo, ¿no? Porque había muerto su maestro. Y de pronto alguien en la orilla les dice, hey, vengan a desayunar, traigan alguno de sus pescados, pero Jesús ya está ahí, ya tiene la comida, ya hizo el asadito, ¿no? Y está esperándoles que sus amigos, que sus discípulos vengan a compartir con él. En sí, el Evangelio y seguir a Jesús es básicamente eso, es como compartir la vida con Él, es simple, ¿no? Es simple. Y quiero como empezar charlando con ustedes. em, si les digo cuidado integral, ¿qué palabra se le viene? O qué, no sé, qué se le viene a la mente cuando escuchan cuidado integral. Y yo voy a tratar de ir escribiendo acá. Ay, perdón. A veces me viene espíritu, alma, cuerpo. Ok, a ver qué escribo acá. Muy bien, porque como el todo, Ahí en el chat pusieron estar atentos. estar atentos. Muy bien. Estar pendiente también pusieron. Mm, Si quieren pueden desmutearse también. claro, estar pendientes. ¿Qué otra palabra? Estados emocionales. Ujú, estados emocionales, como el caso de los discípulos, ¿no? Que estaban ahí en pleno duelo con toda esa situación, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo nos cuidamos a unos a otros? ¿Cómo le cuidas a tu Acompañamiento amiga? ¿Cómo podría cuidas ser a tu también. familia? ¿Cómo? Acompañamiento. Caminamiento, Acompañamiento, digamos, ¿no? caminar juntos. Tiempo Sí, de calidad. mira, muy bien. A mí se me viene unos matecitos en alguna plaza, algo así también. ¿Y con charla o solo el matecito? Porque eso es muy cultural también. Nosotros Ah, decimos mate, pero es más que el charla, mate. es Vamos esa, a tomar unos mates, quiero hablar con vos un tema exacto. importante. O ¿No? salir a caminar, ¿viste? Ujú, caminata terapéutica. Caminata y charla. En el Acá chat puse, dice ah, orar y ayudar, Orar y ayudar. llamándolos, eh, tomarme Ya. el tiempo de conocerlo, Ujú, compartir y charlar, estar atento a las necesidades, mm, muy bien, atento a las necesidades. abarca todas las áreas. Es tan básico, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta porque hay como de todo acá en esto, ¿no? Lo de caminar juntos, acompañar al otro, hacer alguna actividad y a la vez esto integral, ¿no? Como dijo Eve del principio, espíritu, alma y cuerpo. Prepararle una comida, dice en el chat. Ay, sí, una comida rica, un asado cuando vuelva a Argentina. sí, André. Sí, preparar una comida rica. Qué bien. Que es el ejemplo de Jesús, tan básico, ¿no? Un pescadito asado, que es algo como mucho más complicado, más elaborado. Es simple y es base como lo que ya dijeron acá, podemos orar y terminar. Tomarme el tiempo de conocerlos, estar atento a sus necesidades, responder, ¿no? Y gracias por todo lo que han dicho. Ahora avanzamos un poquito a la siguiente.
cómo empezar con esto de cuidado integral. Y hay 2 pasajes que yo solo puse ahí como el resumen, pero si los quieren anotar, Mateo 22, 34 al 40 es como el mandamiento más importante. Y eso fue una pregunta de los fariseos, ¿no? Estos maestros de la ley que lo buscaban a Jesús, pero lo buscaban a Jesús un poco porque les confrontaba con su vida y con lo que creían, pero a la vez querían de verdad aprender un poco más. Y Jesús fue muy claro con ellos. Cuando le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Porque esto era gente religiosa, era gente que trataba como de cumplirle a Dios, ¿no? De cumplir con la religión, cumplir con lo que ellos creían, ¿no? Entonces Mateo, Jesús dice, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ahí escribite vos en tu estilo ese primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que sos, con todo lo que tenés, con todas tus características, ¿no? Amar al Señor en primer lugar con todo, con todo. No tiene que ver con una actividad, ¿no? Que tiene que ver con la relación con Dios 1 hora a la semana, sino que es con todo lo que sos, con todo tu ser, ¿no? Con tu mente, amar al Señor con tu espíritu, por supuesto que tus emociones también estén involucradas en esta relación con Dios. Y dice, y el segundo, también importante es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume todo. Si realmente podamos creer esto y aplicarlo a nuestra vida, con tantos cristianos que hay en el mundo, ahora después vamos a ver un poco de estadística, tendría que estar todo mucho mejor. Tendríamos que vivir en paz, tendríamos que vivir en armonía, sin problema. No necesitas un abogado para que se te arreglen las cuestiones. Tendrías que estar todo bien porque amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se sintetiza todo, ¿no? Y en el Juan 13, 34 al 35, ahí Jesús les dice, ¿no? Es un momento también muy especial, pero ahí es Jesús con los discípulos. Y le dijo, ámense los unos a los otros porque el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos por cómo se aman, ¿no? Por cómo se aman. Y ahí esto tiene que ver como tu estilo de vida bendice, por supuesto, a tus hermanos en Cristo, pero bendice al mundo porque el mundo se da cuenta y dice, esta gente es los que están ayudando acá en el pueblo. Esta familia es la que está dando testimonio porque ellos creen en Dios, ¿no? Entonces, la manera en que nos amamos los unos a los otros, la manera, por supuesto, que viene de nuestra relación del amor con Dios, es la base de lo que creemos, es la base de lo que somos. Y este triángulo que está acá en el gráfico, ¿no? Son nuestras relaciones principales, ¿no? Por supuesto que está nuestra relación con vos mismo, ¿no? Conocerte, estar atento a qué te está pasando, ¿no? Y tu relación con Dios. Todo ser humano necesita esto, esta relación con Dios y a la vez otros. No estamos creados para estar solitos, estamos creados para estar en estas relaciones. Y por eso estamos tanto en cuidado integral, porque justamente una de las cosas que se nos complica en el campo misionero, en la iglesia, en un proyecto, en un grupo de trabajo, son las relaciones. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la historia, tenemos testimonio, pero no nos sale, seguimos complicando la existencia y es tan simple, pero a la vez difícil, ¿no? Así que, bueno, este modelo, muchas veces en el modelo del el profesor que enseña, el autor de este modelo que lo enseña en cuidado integral, habla de un triálogo, ¿no? Donde cuando te encontrás con el otro,
con un amigo o con un misionero o con un hermano que está en una situación difícil, siempre en esa relación está Dios en el medio y de alguna manera Dios tiene que ser parte de ese diálogo, ¿no? Y muchas veces las personas están como muy alejadas de Dios o enojadas con Dios o desilusionadas o no sé, ponerle todas las palabras que sepas o lo que has vivido o lo que has escuchado, ¿no? Por ahí esa persona justamente necesita que vos le hables a Dios de ellos. Y hay otras personas que necesitan que vos le hables a ellos de Dios, de tu relación con Dios. Así que hay mucho más. Hoy traté como de sintetizar todos, pero este triángulo es fundamental, ¿no? Que en tu relación con el otro, en tu relación con el prójimo, siempre estés escuchando a Dios, ¿no? ¿Qué opina Dios de esto? ¿O cuál es mi parte en esto? Y si la persona no conoce a Dios, por supuesto, mi primer actitud es tratar de representarle de alguna manera. Hay mucha gente que lo único que va a escuchar de Dios es tu testimonio, tus palabras, tus gestos, tus actitudes. Va a ser lo único o lo primero que le va a atraer hacia ese Dios a quien vos estás siguiendo y escuchando en tu día a día. Ok. Entonces, esta es como es la base bíblica. Hay muchos más versículos, por supuesto. Pero esto es como el core, el corazón de todo lo que hacemos, ¿no? Y acá, perdón que está medio largo, pero son dos conceptos, dos definiciones de cuidado integral, ¿no? El primero es de la Red Global de Cuidado Integral, que dice, el cuidado integral es la preparación, el equipamiento y el empoderamiento continuo de los misioneros para una vida, un ministerio y un trabajo efectivos y sostenibles. Es como bien ambicioso. Entonces es preparar continuamente, equipar continuamente y empoderamientos como que lo usen, o sea, que utilicen todas las herramientas que tienen para poder tener un ministerio efectivo y sostenible, o sea, que no se destruya en el camino, que no se agote en el camino, que no termine con la vida destruida y enojada con Dios porque sirvió a Dios, pero en realidad Dios no le cumplió su sueño, no, sino que sea capaz de estar equipado para toda buena obra y que esté respondiendo a Dios y muy lo más saludable posible, vamos a decir, lo más saludable posible. Y la otra definición, la que está más larga abajo, es la de Comibam. En Comibam tenemos un equipo de cuidado integral, yo soy parte del equipo de cuidado integral. Y esto está un poquito largo, pero dice, el Departamento de Cuidado Integral tiene como objetivo principal concientizar a la Iglesia y al movimiento misionero iberoamericano sobre la urgente necesidad que existe del cuidado de nuestros obreros, comenzando desde su llamado, servicio en el campo y su regreso a casa. Acá ya explica un poco más, que después nos vamos a meter viendo, ¿no? La urgente necesidad de cuidar a nuestros obreros desde el llamado, cuando están en el campo y cuando vuelven a su país. Es invertir tiempo y recursos de personas, iglesias, agencias, grupos especializados en forma preventiva y correctiva. O sea, como antes de que suceda la cosa y después que sucedió, cómo respondemos, cómo atendemos. En la salud integral de los que están obedeciendo a la gran comisión. Desde nuestra perspectiva, la meta del cuidado integral es desarrollar el carácter de Jesús en el misionero, además de fuerza interior y habilidades que son claves para ayudar a todo el personal a continuar en su trabajo con eficacia. No, es bastante largo y sería buenísimo que cada iglesia que está involucrada en enviar obreros o tiene su equipo de intercesión misionera, que se conecte con este movimiento y que sepa que hay mucho por hacer, hay mucho por cuidar ahí con nuestros obreros. Y ahora acá, lo voy a poner en grande. ¿Qué hacemos? ¿Cuándo hacemos el cuidado integral, no? Porque está el obrero,
la iglesia local, la agencia misionera, el campo misionero. Y la definición que leímos de Comivame es como dice, desde el llamado. Nosotros en la comunidad de Juventud con una Misión, nosotros recibimos candidatos, chicos que quieren sumarse al movimiento misionero y algunos tienen como un enfoque, un llamado bien claro. Vengo a capacitarme porque Dios me llamó a el mundo musulmán. Vengo a capacitarme por eso, ¿no? Entonces, desde ahí empieza esta capacitación y este equipamiento, este entrenamiento para que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y que, como dijimos al principio, simplemente nosotros como comunidad, como organización, los acompañamos en lo que Dios ya dijo que va a hacer con esa persona y en lo que Dios ya está haciendo, ¿no? Como también al salir al campo misionero, vamos al campo misionero sabiendo que Dios ya está ahí trabajando en esto. El modelo que está abajo en azul es como todo se llama el flujo del cuidado integral, ¿no? Todas las etapas, son 9 etapas en las que necesita acompañar al misionero. Estas 9 etapas, generalmente nosotros, y cuando nosotros hablamos de los misioneros, es como hay que orar por el misionero que está en el campo, ¿no? Como en el caso que, como decía Solcito, Judith ya está en Líbano. Pero no es que ahora empezó, ahora hay que cuidarla. No, la estamos cuidando desde que la conocemos, ¿no? Y acompañando en todo el proceso, atendiendo su salud física, ok, anda al médico, hacete esta atención. Ahí está, ahí con su mamá, con la situación familiar, con la situación toda la persona. Entonces, el acompañamiento, como se ve acá en esto, no es solo en el campo, que es la etapa 6, que en nuestra mentalidad y lamentablemente en muchas iglesias locales, el misionero es misionero cuando está allá en el campo. Después no, es como que se le baja el estatus, ¿no? Ya cuando vuelve ya no es misionero, hay que se arregle solo. Entonces, como el concepto misionero es mientras está en el campo. Tenemos mal el esquema de esto, o sea, hay que cuidarlo desde el reclutamiento, desde que empezó a venir a la iglesia y vino a un culto misionero y Dios le habló de ir a la India, desde ahí hay que empezar a cuidarlo, ¿no? Y conectarlo y equiparlo. La etapa de reclutamiento. Después viene la etapa de selección. Esto es bien formal y bien específico, más que nada para poder enseñar y poder también entender un poco las distintas etapas por las que pasa un obrero transcultural, básicamente, ¿no? Después, por supuesto, está toda una parte de preparación y orientación, ¿sí? Antes de salir. Después ya viene la salida en sí, cuando despedimos, que ahí también sufrimos un montón. Nosotros los argentinos somos muy como apegados y enviamos, pero sufrimos que enviamos y después es como nos cuesta esto del desarraigo, que también tiene que ver mucho con nuestras historias, ¿no? De las familias desprendidas. Y entonces la salida, la llegada al campo, porque eso también es importante. ¿A dónde va a llegar? ¿Quién lo va a recibir? El vuelo, dónde queda, sabe el idioma del lugar a donde va, todo esto, ¿no? La llegada ahí, ¿quién lo está cuidando en ese momento? La vida en el campo es la 6. La 7 es cuando tiene que volver. Nuestros obreros latinoamericanos tienen que volver a nuestro país por cuestiones de visa, por cuestiones de salud, tienen que volver por cuestiones de, en el país, disturbios o cuestiones que el gobierno empezó a negar todas las visas o una situación de inseguridad, a veces por salud de algún familiar, a veces por razones de enfermedad personal, a veces por enfermedad de otro. Entonces siempre hay algún motivo por el que regresa. Por supuesto, para el obrero no es fácil regresar al país, porque nos cuesta tanto llegar al envío que después parece que si va a volver no va a salir nunca más. Y cuesta un montón que vuelvan a salir. En nuestro contexto, ¿no? Ahora conociendo muchos otros entornos, por ejemplo, el obrero europeo
tiene en su presupuesto, una vez al año regresa a su país para que sus hijos puedan compartir con los abuelos. Entonces, esto ya está organizado de antemano, como desde la etapa de preparación ya tienen los aportes de su jubilación para cuando termine el tiempo. Es totalmente otro mundo, otro mundo. Nosotros, nuestra mirada es que llegue. Ay, ya llegó, tiene el ticket y llegó, y el ticket de ida, ¿no? Entonces, visas para nosotros es un gran tema, para nosotros los sudamericanos y latinoamericanos. El tema de visa es un gran tema, el tema de los... em, el idioma, porque eso también es una gran diferencia, porque si vas a otro país que no habla español, generalmente tenés que aprender primero inglés y después el otro idioma, porque muchos de los idiomas se aprenden a partir de inglés. Entonces muchos van como con un inglés muy básico o con el casi nada, ¿no? Y aprenden en el campo. Lo bueno es que tenemos por otro lado la fortaleza de que aprenden el idioma a la fuerza. Aprendés porque tenés que ir a comprar, aprendés porque querés hablar con el vecino y lo aprendés. Lo aprendés y te manejas. Pero bueno, entonces el regreso a la casa y después está la etapa 8, es la reentrada, que eso es ya cuando no espera regresar al campo, sino que ya reingresa a su país o reingresa a su cultura, a su comunidad, a su iglesia, ¿no? Que ahí también es todo un tema porque después de haber estado 15 años en el campo misionero o 20 años en el campo misionero, el obrero cambió y la iglesia cambió, entonces la brecha es grande, la brecha es grande, ¿no? Entonces ese es un proceso de reentrada, ¿no? Que por un lado hasta la familia te dice, pero ¿y por qué hablas así? ¿Cómo puede ser que te olvidaste de nuestras costumbres? No, es que cambiaste, te cambió un montón de cosas, y más si estuviste hablando todo el tiempo en otro idioma, ¿no? Entonces la reentrada, ahí también hay que cuidar mucho a nuestros obreros. Y el apoyo continuo, que acá sería ya como la jubilación, a dónde los ponemos. Ah, no, ahora que sea pastor, no, ahora tiene que, ya está, que se dedique, es maestra, así que vaya a trabajar a la escuela y que se ocupe de su jubilación. O sea, nuestro plan no está en eso todavía, ¿no? Es como, era misionera en la etapa 6 y listo, ahí en el campo. Después ya no nos hacemos cargo. Entonces, me encantaría que a partir de esta clase puedas como entender la importancia de cuidar en todas las etapas, ¿no? Y valorar un montón a nuestros obreros que ya han regresado después de años en Argentina. Tenemos obreros que han estado en Afganistán, que han estado en el Cáucaso ruso, que han estado en Indonesia, que han estado en África. Obreros que tienen mucho para enseñar, mucho para ayudar a preparar a los nuevos, mucho para invertir en el reino de Dios, ¿no? En la iglesia, en los equipos. ¿Ok? Preguntitas o comentarios acá en este gráfico que para mí es muy importante que lo vean. ¿Qué pensaban ustedes o cómo ven esto? ¿El cuidado misionero solo en el campo? ¿Por qué vuelve el misionero que se quede allá? Pueden desmutearse si quieren. Sí, Gracias, Andrea. Realmente me aclara mucho, porque bueno, nosotros sabemos que es así como tú estás diciendo, pero sí, yo lo he vivido y lo vivo. Lo que piensan que estando en nuestros propios países, cuando ya volvemos, la iglesia por ahí, los mismos otros misioneros dicen, o sea, si no estás como en un área transcultural, estás en tu propio país, o sea, no eres misionero. Y me lo han dicho en mi cara. Y yo, pero entonces, ¿qué soy? claro. Entonces Claro. eso me alivia mucho, y ver, escuchándote, es como para poderlo explicar, porque realmente a veces por ahí también a nosotros mismos son que tal vez no lo podemos explicar o así como tú lo dijiste, y me encanta esta clase. Gracias por darla. Ok, gracias.
Claro que sí, claro que sí. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Pregunta, ¿se Sí, dan casos en que los misioneros se quieren lugar en el lugar donde están misionando? ¿Hay casos así? No tenía idea cómo era todo está ajá. muy bueno el cuadro porque abre mucho la mente para mí que no lo sabía, todos los pasos que incluye, ¿no? Entonces todo el trabajo, el seguimiento, el acompañamiento de un misionero, incluso la vuelta a casa. Pero Mm, digo, ¿hay casos de algún misionero que se ha quedado o que se quiera quedar? sí, sí. Y hay distintas situaciones, ¿no? Y también fue cambiando con el tiempo. Por ejemplo, antes, cuando salieron los primeros misioneros de Inglaterra que se iban a China o que se iban a India, el viaje eran 3 meses en barco, entonces se iban y como se iban para quedarse allá, ¿no? Hoy en día los viajes son mucho más rápidos, en 12 horas llegas al otro lado del mundo, entonces también nuestra mente va como mucho más rápido y hoy en día lo que nos pasa, que ahora después vamos a ver un poco las estadísticas, es el tiempo de permanencia en el campo no es muy largo, no es muy largo. 5, 15 años, antes era el resto de tu vida, ¿no? Y lo que nos pasa ahora mucho es que sí, el obrero cambia, a veces cambia por situaciones con la organización, a veces cambia por situaciones políticas del país, por ejemplo, está en Medio Oriente, está en Líbano, pero está en una zona que justamente está bajo un bombardeo, una situación muy fuerte de inseguridad, y se va, qué sé yo, se va a Jordania, o está en Jordania, se va a Turquía. Generalmente en esos momentos es una transición difícil para el obrero porque en la mayoría de los casos cuando se ha preparado con un proyecto muy muy específico. Entonces, Dios me llamó y estoy trabajando en Kurdistán, por ejemplo, ¿no? El norte de Irak, ahí con Irak, Turquía, Siria, ¿no? Entonces, cuando a ese obrero le toca mudarse, es muy, muy difícil, muy complicado. Y como vos decís, si algunos deciden como quedarse, sí, pero son los menos y es como muy... tiene que estar muy bien ya con el tema de visado, ya tener la nacionalidad, no tener problema de quedarse en ese país y ya vive ahí como uno de los locales, ¿no? Es hermoso encontrarse con esas personas. Qué sé yo, estuvimos en Nigeria y unos misioneros americanos de años, 80 años de edad, ¿no? Como 30 años sirviendo ahí en África y se sienten africanos, no quieren volver a su país y dice, acá estoy y acá me quedo y el Señor me dio este país, ¿no? Y ahí se quedan en ese país. Pero sí, hay situaciones de que se mudan. Sí, 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 sí. O por situaciones de trámites de visa, estás en un país que también es muy, muy común para nuestros obreros latinos. Está, qué sé yo, está en Vietnam y Vietnam no le renueva la visa, entonces tiene que irse a Tailandia, ¿no? Que es un país más fácil para sus trámites. Y en nuestra cabeza, en nuestra mirada muy, otra vez, ¿no? Si yo solo estoy en Argentina y no entiendo mucho todas esas legalidades y las políticas de las visas y lo que cuesta una visa y lo que significa estar legal en el país o estar irregular en el país, ¿no? Y las consecuencias que traen eso en el estrés del obrero, en el ministerio y en la posibilidad de perder todo lo que ha construido hasta ahí. Así que es bastante complicado esto de cambiarse. ¿Ok? ¿Avanzamos? Bueno, miren, justamente ahora estamos como a 1500 años después del Concilio de Nicea, que fue en el año 325, y esta es una estadística que le hicieron ahora en el abril 2025, es una de las últimas, y habla de cómo cambió la población cristiana, dónde estaba la población cristiana, ¿no?
Fíjense, esto era el año 325 después de Cristo, fue cuando Constantino, ¿no? Después de todo el concilio de Nicea, se declara el cristianismo religión oficial del Imperio Romano, entonces ya no era perseguido, sino que ahora es como religión oficial. Había 8 millones de cristianos en Asia, 6 millones en Europa y 4 millones en África, ¿no? Entonces, ahora se habla mucho global norte y global sur. Nosotros, Argentina, somos, por supuesto, del sur global, ¿no? Uy, hay alguien haciendo ruido. Ok. Entonces, la mayoría estaba acá, estaba en Asia y en Europa, ¿no? Por supuesto. Después de esto, fíjense, esta es la situación actual, ¿no? En el 1900, el 82% de los misioneros estaban en el norte, venían del norte, ¿no? Y solo el 18%, podemos decir 80 o 20 para que te recuerdes mejor, ante el 80% era del norte y el 20% era del sur. Ahora en el 2025 tenemos un 30% del norte y un 70% del sur. Acá ven, por ejemplo, África, 749 millones de cristianos. Ahí está la fuerza misionera, ¿no? Que esto es fruto de las misiones de los años anteriores. Y es hermoso ver esto. Es triste ver cómo Europa está poscristiana, es triste ver cómo el norte todavía tiene mucho para ser evangelizado, ¿no? Pero el sur global está muy lleno de evangelio, está lleno de cristianos. No podemos criticar un poco la situación de nuestros países y hablar de distintas situaciones, pero la realidad es que somos la fuerza misionera de este tiempo. Latinoamérica, 618 millones. Bueno, esto después se lo voy a pasar a Sol y ustedes lo van a tener, pero tienen que tener esta información porque nos tiene que llenar el corazón y decir, vamos, tenemos obreros en Latinoamérica, tenemos obreros africanos y Asia, 413 millones. Acá en Europa dice 549 millones, pero yo lo evaluaría un poco más porque es como esta iglesia antigua, hay la iglesia tradicional, ¿no? Pero ya no envía obreros, está en una situación muy post-cristiana, ¿no? Es un cristianismo muy nominal, incluso en los documentos, ¿no? O en los pasaportes tienes que poner tu religión, entonces, por ejemplo, mayoría luterana o mayoría ortodoxa, ¿no? En el caso de otros países ahí. Así que bueno, la fuerza actual está en el sur, ¿no? Muchos dicen la Africasia, Latinoamérica, África y Asia. Esta es la última estadística que nos dieron en el Congreso en Comibam, en Colombia, en Panamá. Esto fue ahora en abril del 2025. ¿Cómo está participando la Iglesia Iberoamericana en la misión global de Dios? ¿No? Esto es, Iberoamérica es desde México para abajo, incluyendo Brasil, todos los países de habla hispana, y la península ibérica, Portugal y España, ¿no? Fíjense cómo está participando la Iglesia, ¿no? Y acá vemos que lo que quiero hablar hoy con ustedes es esto, ¿no? Cuidado integral, 2,95%. Es muy poquito. Enviando un 6%. Capacitando 6,76%, ¿no? Y acá, fíjense que envía un 6 y cuida un 3, así que la mitad de los obreros están sin cuidado. Es como, y si bien esta estadística está cruzando datos de muchos obreros y organizaciones, iglesias, ¿no? Yo antes creía mucho en la estadística, ahora soy bastante incrédula con la estadística, pero está ahí cerquita, ¿no? Es como, no le creas todo, pero créele
bastante. No, movilizando 10%, orando 20%, y eso hay que reconocer. Si algo hace nuestro movimiento misionero es orar por los obreros. Gloria a Dios por esas reuniones de misiones, gloria a Dios por la intercesión misionera. Somos muy conscientes de que lo que necesitamos es la oración, de que el Espíritu Santo es el que moviliza, el que sostiene, el que sana, el que reconcilia, ¿no? Entonces, ahí vamos, muy bien, muy bien. Y ofrendando un 25%. Esto habla también bastante bien de la conciencia misionera del movimiento iberoamericano. Esto es todo un resumen. Yo solo tomé esta diapositiva, pero también hay más, y después si alguno está interesado en todo el estudio, le podemos compartir también. Sí. André, justo Sí. porque la primera clase del seminario, que ya está subida también, Marta mencionó otras partes de las estadísticas de Comibam, así que esto viene genial. Dale, perfecto, perfecto. Hay que subirlo y hay que difundirlo, ¿sí? Difundirlo. A nuestras hermanas, a los grupos de oración, decirle, vamos hermana, vamos bien, hay que subir este numerito, ¿no? Que lleguemos, qué sé yo, que el 50% colabora con las misiones orando. Sí, se solucionarían muchas cosas, ¿no? Está un poco más complicado, pero quiero que nos enfoquemos en el último, en el que dice yo y en el que dice acá candidato, ¿no? Porque dice, la elección del servicio o el llamado es como, ¿a dónde voy a ir? O sea, ¿por qué se va a la China? ¿Por qué se están yendo a Europa? ¿Por qué se está yendo qué sé yo, al norte de África, ¿no? Entonces, en la elección del campo misionero, acá esta pregunta es, ¿quién, quién te dijo tener que ir a la China, ¿no? ¿Quién te ayudó en este proceso, ¿no? Y fíjense que acá dice, no participó conmigo, participó en definir mi lugar de servicio, solamente me recomendó opciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la agencia enviadora, ¿no? Participó en definir mi lugar de servicio y solamente me recomendó opciones. Acá se ve el porcentaje, ¿no? Pero fíjense eh, el yo, o sea, está la agencia enviadora, los que le recibieron, la iglesia en el campo, los amigos, los que no religiosos, no aplica para nada, la iglesia enviadora, los amigos misioneros. Y fíjense, la decisión es puramente del obrero, en gran parte. O sea, podemos decir, según lo que dice esto, refleja es que la decisión de a dónde va el obrero de campo en nuestro movimiento lo toma el obrero. Sí, sí. Está muy como responsabilidad personal. Ah, Dios te llamó al Congo, tu decisión. No, como el obrero solo con él toma la decisión. Pero, ¿qué Tu nos pasa? llamado y tu decisión. Tu llamado, tu decisión. Muy bien, muy bien. Pero, ¿qué nos pasa, no? Acá se ve que el amigo misionero les dieron opciones, les recomendó, pero el que participó es el yo, ¿no? El obrero. Y acá en este lado, esto es Brasil, porque estas encuestas, la verdad es que son muy diferentes, la realidad de la iglesia brasilera, el movimiento misionero brasilero con todo el resto de Latinoamérica, ¿sí? Brasil siempre fue como un poquito más adelante en el movimiento misionero. En Brasil, pero fíjese que es casi igual, y a donde vayas en el mundo te encontrás con un brasilero. Entonces, en cualquier rincón hay un obrero brasilero. Que esto es fruto de toda la movilización que hizo Edison Queiroz y todo lo que fue la movida misionera en Brasil. Y un poco sus características culturales, un poco no sé, su idiosincrasia, cómo piensan y cómo se mueven, el no sé, el estilo, ¿no? El estilo del brasilero. Entonces, acá también se ven como parecidos, si bien tiene como eh, unas cositas acá con la iglesia local, pero el régimen lo otro es como bastante parecido.
¿no? Una de las grandes diferencias que hay es que, por ejemplo, hay países como Argentina donde tenemos un movimiento, la Red Misiones Mundiales, donde todas las organizaciones estamos conectadas y nos conocemos y de alguna manera servimos al otro. Por ejemplo, ay, estoy yendo a Marruecos, ay, ahí está uno de los obreros de tal cosa. Entonces todos nos juntamos en el lugar, ¿no? Pero en otros países el envío es muy desde las iglesias locales y no hay una red que los vincule a todos. Entonces, ¿qué nos pasa? Hay muchos obreros solos, obreros que han sido enviados, por ejemplo, a mí me pasó encontrarme en Bangkok con un matrimonio chileno en Tailandia, ¿no? Y estaban en Tailandia porque la visa en India se les había vencido, se prepararon, la iglesia los envió a India, 3 meses en India, India después no les renovó la visa y tuvieron que salir. Salieron al país que más les aceptaba y que era más tranqui, pero están solitos. Y mi primera pregunta es, ¿y tu iglesia? ¿Tu pastor sabe que están acá? Este movimiento misionero de allá, ¿con quién estás hablando? De Chile, ¿no? Entonces, según estas características, tenemos muchos obreros solos. Solos a veces por decisión propia, solos por falta de estructura, de cuidado, que si es tan así que el obrero solo decidió irse, el obrero solo también va a armar su estructura de cuidado. Ok, yo voy, pero necesito que vos ores por mí, que por favor me mandes esta cosa, ¿no? Entonces, cada persona tiene su red de apoyo, pero hay que, hay que estar muy conscientes y a la vez, en el ideal, todos los obreros pertenecen a una iglesia y en el ideal más grande, esa iglesia es parte del reino de Dios donde estamos todos conectados, ¿sí? Me encantaría escucharles a ustedes ahora acá qué opinan, qué les parece, tanto este como el anterior, y después hacemos un pequeño break. ¿Creen que este 3% es verdad, el del cuidado integral, o hay más? Tal vez está desproporcionado. No, creo que es verdad por donde vamos, es como en todo sentido, ¿no es cierto? Desde lo básico que es orar, orar, interceder, cubrirlos en oración, que es como lo básico que todas las iglesias. Y bueno, y ahí que el Señor nos use a cada uno de nosotros para ser esos movilizadores. A veces uno se pone metas muy grandes, pero los pequeños logros también son importantes, ¿no? Porque uno dice, bueno, voy a ver si logro movilizar, no sé, 200 iglesias y no lo logras nunca, pero decir, bueno, voy a movilizar 2 iglesias y ahora también que tenemos esta herramienta tan espectacular que es que es el Zoom, la videollamada, Meet, o sea, es algo que se puede lograr. No es como en mi época que sí o sí había que tomar un colectivo, viste, ir. Ahora es como más accesible. Entonces, sí, animarnos a hacerlo, animarnos. Esto hicimos también con Judith, que es una de las obreras, que también ahora está en Medio Oriente. Y tenía, bueno, Judith fue parte también, ¿no es cierto?, de este seminario, muchos la estuvieron, la vieron, y en el momento fue, vamos Judith, vamos a hacer una reunión de intercesión, y ahí juntamos intercesores, y bueno, y todo salió y se fue sana, se fue con su visa, se fue con un acompañamiento, llegó para el día del 25 de mayo, así que llegó con su camiseta de Argentina. La recibió la embajada, ¿no, Sol? La embajada ahí en Medio Oriente, ¿me entendés? Con la camiseta, con todo. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Por esta sinergia. La sinergia es justamente la suma de las fuerzas, que este hace esto, el otro, ora, ora. A veces me han dicho, ay, Marta, lo único que puedo hacer es orar. Orar es muchísimo, ¿no?
Sí, 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 tal cual. Gracias, Marta. Sí, esto es no sé si te acuerdas, con Iván España, hace varios años atrás, es cuando se entró a visibilizar esta grave necesidad que teníamos, ¿no? Y a donde salieron los primeros libros en castellano de cuidado integral. Pero creíamos que a partir de ahí íbamos a crecer más rápido, pero no, bueno, no es la realidad. Cuesta mucho involucrar la iglesia local, las organizaciones, ¿no? Y después cuando ya lo hablamos en manera global. Bueno, todo esto ayuda, contribuye, motiva, provoca, ¿no? Y más como con la hermana que dice que ella estuvo en el campo, nosotros también estuvimos 30 años en el campo, entonces hemos estado en todo el proceso, ¿no? De la escalerita, ¿no? Y hoy estamos no sé por qué lo ponen de bajada cuando uno regresa, pero bueno, el dibujo es muy gráfico, muy real, ¿no? Entonces, no es que son buenos o malos, no entienden, digamos, qué es lo que deberían hacer, ¿no? Para el cuidado y partiendo de que nuestro movimiento, tú que has salido de Argentina, conoces la realidad, unos 40 años atrás, más o menos, ¿no? 50 años atrás empezamos con las misiones. En los próximos años van a volver mucha gente porque seguramente vos que estás en Europa conocerás muchos misioneros nuestros de distintas organizaciones que por la edad, en los próximos 10 años, van a regresar muchos. Entonces, hay que cambiar esa estadística del 2-3% para tratar de poder estar a la par de suplir a, ¿no? Porque en algunos casos tienen una familia, tienen todavía la congregación local los conoce o algo, ¿no? Pero en otro, cuando vuelvan, no van a tener ni familiares vivos, ¿no? Lamentablemente es así, ¿no? Entonces, creo que es de todo el cuadro de estas 6 áreas que muestra este cuadro, creo que es con la que hay que trabajar más intencional, ¿no? Y con sentido de urgencia sería esto del cuidado integral, ¿no? Sí, 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 muchísimas gracias. Tal cual. Y bueno, después vamos a ver el modelo de la pirámide que incluye a todos, ¿no? Toda la iglesia, todos cuidándonos unos a los otros. Ok. ¿Hacemos un break? ¿Sí? Nos tomamos Sí, unos 10 minutitos. minutitos. ¿10 ¿Cuántos? minutos? Sí, lo que 10. vos digas. Dale, 10 está bien. 10. 10, Volvemos. y ahí volvemos. Sí, 10 minutitos. Dale.
Buenas. Ahí vamos volviendo los que están para continuar con esta segunda parte. Después si pueden también escribir en el chat desde dónde están conectados, sería buenísimo y bueno, gracias ahí a los que se conectaron también recién. Estoy con Mateo, por si lo escuchan. Bueno, continuamos, André, entonces. Ahí Dale, están dale, volviendo. seguimos. Bueno, ok, ahora vamos a meternos un poco más, un poquito más personal, ¿no? Acá está. Esta es una imagen una herramienta que a mí me gusta mucho porque nos ayuda mucho a ubicarnos, ¿no? Por eso la pregunta es ¿dónde te encuentras? Em, tenemos como dos posturas básicas, ¿no? O con Dios o sin Dios, o podemos decir estoy centrada en Dios, mi vida está centrada en Dios, o estoy centrada en el yo, en mí mismo, ¿no? En mis deseos, mi vida, mi cosa, ¿no? Y a la vez podemos estar debajo del agua o sobre el agua, ¿no? Este es como el nivel del agua acá. Y por supuesto, estar debajo del agua implica que estamos sufriendo o que estamos luchándola con algo. Y sobre el agua, ¿no? Esta parte blanca acá, estamos floreciendo, dicen algunos, y yo decía, bueno, hoy tenemos que poner nuevas palabras, ¿no? Cuando estás bien, cuando te sentís, estoy feliz, estoy realizado en esto, lo logré, check, ¿no? Pero en este cuadro, lo importante es encontrarnos nosotros, ¿no? Porque, ¿qué nos pasa? Esto es como la base se habla mucho de la teología del sufrimiento, ¿no? Cuando un cristiano está sufriendo, que gracias a Dios en la Biblia tenemos muchos ejemplos, tenemos a Job, tenemos a Jeremías, tenemos a David, tenemos Jonás, tenemos un montón de personajes de la Biblia, historias de vidas que han sufrido, ¿no? Y cómo pasaron ese tiempo, ¿no? Y muchas veces el sufrimiento nos hace centrarnos en nosotros mismos, nos mueve hacia la izquierda, ¿no? Un proceso de duelo, una pérdida muy grande, una crisis, un momento que no entendés. Generalmente estamos bajo el agua y nos empuja hacia el centrado en nosotros mismos. Entonces, primero, ¿qué palabras dirían ay, perdón, que se me va acá. Floreciendo, ¿qué otra palabra dirían acá? Cuando está sobre el nivel del agua. ¿Cómo estoy? Sobreviviendo, Sobreviviendo, muy bien. Sobreviviendo. ¿Qué otra? Disfrutando, dicen en el chat. Disfrutando. Muy bien. ¿No? ¿Qué otro? ¿Te sentís que estás realizado? ¿Mm? Pleno. Y acá podemos agregar muchas más, ¿no? Y si estás sufriendo, ¿cómo podemos decir cómo estoy? Luchando, Ahogado. Ah. ahogado, no ahogado, peleándola. peleándola, acá ando en la lucha, dicen muchos, ¿no? Luchando, peleando, ujú, intentando, ¿no? Tratando, tratando de respirar. Sobreviviendo, también dijeron. Viendo también puede ser acá. Agotada. Agotado.
Ujú. Cansado. Sí. Frustrado también puede ser muchas veces, ¿no? Frustrado. Más abajo. Como el fondo. Desgastada, luchada, dijeron también. Frustrado, desgastado, luchado. Muy bien, muy bien. Acá lo importante es que nosotros podamos identificar estos 4 espacios, ¿no? Y si a mí me encanta esto hacerlo con historias bíblicas, ¿no? Por ejemplo, Jonás, ¿no? El libro de Jonás. Jonás, siervo de Dios, ¿no? Escuchaba a Dios y estaba acá. Y Dios le dice, Jonás, mi siervo, te necesito en Nínive, porque hay mucha gente ahí que necesita conocerme, ¿no? ¿Y cuál fue la actitud de Jonás con eso? Jonás, como dice el cantito, no hizo caso a la palabra de Dios, ¿no? Jonás se fue para acá y se tomó un barco que iba completamente para el otro lado, ¿no? Como que cambió su rumbo. Y el barco, yo lo pondría acá, ¿no? Porque en el barco todavía estaba, podría decir, mira, sigo viajando, no me pasó nada, desobedecí a Dios, me fui para el otro lado, ¿no? Y en el barco con la gente fue esta situación que empezó el mar y empezó la tormenta y empezaron a tirar todas las cosas que ya habían en el barco y hasta que echaron suerte porque eran todos paganos y gente que creía en cualquier otra cosa. Y sale que es Jonás el culpable de esa tragedia, ¿no? Y ahí le dicen, pero Jonás, ¿quién sos? ¿Por qué nos pasa todo esto? ¿No? Y Jonás ahí muy como todavía creyéndose, ¿no? Yo soy siervo de Dios, ¿no? Y él dice, tírenme a mí al agua, porque Jonás en ese momento prefería morirse que obedecer, ¿no? Y entonces todo el barco está sufriendo por la decisión de Jonás, ¿no? Y es como cuando una decisión no solo te afecta a vos, sino que te afecta a todos los que están con vos en el barco. Lo increíble fue que todo el barco temió a Dios. Uy, no sé qué le pasa a mi video. Ahí está. Todo el barco temió a Dios y con temor de Dios lo tiraron a Jonás al agua y la tormenta se calmó, ¿no? Y ahí, Jonás, ahí sí que Jonás se fue literalmente para abajo del agua, literalmente para abajo del agua. Y ahí estuvo otra vez la provisión de Dios. Que eso a mí me encanta de esto porque Dios está en todos lados, no es que Dios está solo en esta esquinita. Vos con tu actitud te pones en esta esquinita, pero Dios interviene en cualquier momento, ¿no? Y Jonás en la panza de ese gran pez, ¿no? Estuvo 3 días, ¿no? Y es como en tu sufrimiento, ¿no? Podés todavía seguir muy encerrado en vos, muy encerrado en lo que a vos te está pasando, ¿no? Y cómo puede ser que Dios quiera que yo vaya a Nínive, ¿no? Pero en estos 3 días adentro del pez, el tercer día, ¿no? Ahí podemos decir que llegó Jonás acá. El tercer día. Primer día, segundo día y tercer día. La ballena, como nos enseñaron, ese gran pez, fue de parte de Dios en medio de su sufrimiento para moverlo otra vez, para centrarlo, para hacerlo reflexionar, ¿no? Para quebrantarlo un poco, porque recién ahí, 3 días en el estómago del pez, Jonás dijo, ay Señor, perdón, perdón, el arrepentimiento, ¿no? Por todo lo que había hecho. Y acá Jonás se arrepiente y ahí el pez, ¿qué hace? ¡Boh! El pez. El pez que obedecía a Dios, ¿no? El pez lo vomita a Jonás.
y Jonás vuelve, por lo menos ahí al borde, ¿no? Y obedece, ¿no? Y vuelve a estar centrado en Dios. Después va y viene, ¿no? Porque se enojó, porque se le murió la plantita y yo sabía que sos un Dios que los iba a perdonar y todo eso, ¿no? Pero este modelo es muy bueno y te animo a que lo uses de manera personal, ¿no? O por ahí meditar en un salmo, los salmos de David, cuando dice, yo estaba en el pozo de la desesperación, ¿no? Y alcé mis ojos a ti y me sacaste del pozo, ¿no? Entonces, anímate a leer tu Biblia o cuando estás meditando en algún pasaje y aplicarlo en tu vida. Señor, ¿dónde estoy yo? ¿Estoy sufriendo, pero estoy centrada en mí mismo o estoy sufriendo, pero todavía sigo centrada en vos, en tus promesas, en tu palabra, en mi llamado, en la palabra de Dios que es verdad todo el tiempo? Y no es que es como eh, tenés que estar de este lado. La verdad es que en muchos momentos de la vida, por eso la Biblia tiene todos estos ejemplos, ¿no? Hay muchos ejemplos que estaban sirviendo a Dios, estaban centrados en Dios y de pronto se centran en sí mismo. El rey David, un varón que conocía de Dios, amigo de Dios, y en su momento de centrado en sí mismo, ¿no? Le gustó la vecina, hizo de todo, mató a su marido, o sea, y sufrió, el rey David sufrió. Entonces, en cuidado integral o en la vida misma, ¿no? Con tantos obreros y hermanos en las naciones, te vas a encontrar con gente que está sufriendo. Pero es muy distinto un sufrimiento y un tiempo en tu vida de sufrimiento, pero todavía estás escuchando la voz de Dios, ¿no? Y por supuesto, toda la palabra de Dios, desde el principio al fin, es una palabra de esperanza que en Dios vamos a salir, ¿no? Vamos a salir. Va a haber un cumplimiento de cada una de esas promesas que Dios te dio. Va a estar un tiempo de plenitud, un tiempo de disfrutar el servicio al Señor. Pero no negamos el sufrimiento, eso hacen los budistas, ¿no? Y es como que no nos gusta, y más en estos tiempos, el humanismo que tenemos en todos lados lo que busca es eh, suprimir el sufrimiento, alejar el sufrimiento, negar el sufrimiento, ¿no? Y tenemos muchas herramientas para negarlo o para incluso suprimirlo, incluso mucha religión para suprimir el sufrimiento. Lo hermoso de la palabra de Dios es que en ningún momento se niega o se oculta el sufrimiento, ¿no? La historia del hijo pródigo, acá abajo anoté algunas de las historias bíblicas porque me gusta mucho este modelo para compartir las historias y para animar, ¿no? A que nosotros mismos podamos procesar dónde nos encontramos en medio de estos cuadrantes, ¿no? Podés decir, bueno, hoy me siento bien, estoy floreciendo, ¿no? Estoy floreciendo y estoy con mi relación con Dios muy fuerte, que puedo decir que estoy acá. O por ahí estás apenita acá con el salvavidas flotando, ¿no? O realmente te sentís bien con Dios. O puede ser que estés sufriendo y un poco abajo del agua, ¿no? Y ahí ora al Señor. Y en esta ubicación trata de ser lo más honesto posible. Y si tenés alguien con quien compartirlo, con tu pareja, con tu mejor amigo, con tu pastor, con tu discipulador, ¿no? ¿Dónde te encontrás? Y ahí sí tenemos que ir un poquitito más profundo. ¿Por qué me encuentro en ese lugar? ¿O qué me ayudaría? Yo me encuentro acá, pero ¿qué me ayudaría a subir un poco? ¿No? ¿Qué me ayudaría? ¿Qué necesito? Y ahí viene el cuidado integral, ¿no? Porque es distinto lo que necesita cada uno. Por ahí solamente estás como muy estresado por algo que pasó y necesitas alguien con quien hablar.
y ya tenés la palabra de Dios y tenés la fe, que es lo que te llena de esperanza para seguir andando y podés salir adelante. Pero es muy difícil si estando acá no admitís que estás abajo del agua y no te dejas ayudar. Es muy difícil, muy difícil. Por supuesto, la mayoría de nuestros programas, no, voy a cambiar el colorcito acá. La mayoría de nuestros programas básicamente se trata de ayudar a la persona a moverse desde estar centrado en ellos mismos a estar centrado en Dios. Y si te pones a leer las historias bíblicas, la mayoría empiezan acá, ¿no? Sufriendo y por la gracia de Dios terminan acá, ¿no? Acá estaba y puede contar la historia. Y muchas de nuestras historias también son así, ¿no? Entonces, si podés, después o mañana a la mañana en tu devocional o antes de dormir, hacete el cuadrito y habla con Dios. ¿Dónde estoy? ¿Y por qué estoy acá? ¿Y qué me ayudaría a moverme de donde estoy? ¿Estamos? ¿Está? Tarea para la casa. Tarea para la casa. Ok. El siguiente. Este también es bastante personal. Porque es después que te ubicas o decís, bueno, estoy debajo del agua, estoy sufriendo un poquito, ¿no? Ahí tenemos que ser tan honestos con nosotros y preguntarnos cómo estoy en todas las áreas de mi vida. Y esto es como un ejemplo nomás, por ahí vos tenés más áreas o querés cambiar algunas de estas áreas, ¿no? En primer lugar, cómo estás en lo espiritual, cómo está tu vida espiritual del 1 al 10, ¿no? Suponiendo que 1 es nada y un 10 está un 10, estoy re bien. Y ahí puedes decir, esto también es muy personal, ¿no? Hoy estoy como hoy estoy un 8, ¿no? Estoy en 8 en espiritual. Y generalmente si estás sufriendo, estás abajo del agua, puede ser que espiritualmente estás un 8, pero emocionalmente vas a estar como en un 2 o en un 1 algunos días, ¿no? O tu cuerpo está como, oh, te tira para abajo, ¿no? Entonces, espiritual, ¿cómo estás? Cómo te sentís, ¿no? En tu relación con Dios. Tienes tiempos con Dios, tiempos para leer la Biblia, tiempos para orar, tiempos de reflexión. ¿Escuchás la voz de Dios? ¿O estás como mudo, no pasa nada, no pasa nada? Y quiero que me diga algo, quiero que me diga algo. ¿Cómo estás en esto, no? Después, el segundo es cómo estás en relax. ¿Qué haces que disfrutás? ¿Cómo estás en eso? ¿Estás haciendo algo que disfrutás? Algo que te divierta, algo que le da aire a tu vida, no estás agotado, ¿no? Em, Algo que te divierte, viajar, disfrutar, comer, salir con amigos, salir a caminar. En eso también, ¿cómo estás? ¿Estás disfrutando o estás como muy estresado, muy exigido, ¿no? Ahí también del 1 al 10, calificate. El tercero con el cuerpo, que esto también, acá también nos vamos a meter un poco en teología, porque muchos cristianos, como somos espíritu, anula todo lo del cuerpo. Pero, como dice esta psicóloga, la Pilar Sordo, el cuerpo no miente. Entonces, ¿qué nos pasa? Andan todo estresado, todo contracturado, con gastritis, con alta presión, con un montón de cosas que el cuerpo, ese templo de Dios, te está diciendo para un poquito, para un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís vos con eso? ¿Le estás atendiendo? ¿Estás cuidando el templo del Espíritu Santo donde Él habita, ¿no? De una amiga muy especial que dice, ¿cómo dice ella? El divino vive aquí, dice ella, ¿no? Como muy, es dimensionar eso, ¿no? Dimensionar eso. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís con eso? ¿Cómo se siente tu cuerpo en medio de todo esto? Y ahí también, volviendo al cuadrito anterior, ¿no? Por supuesto que el cuerpo siente todo, el cuerpo siente si estás agotado después
no sé, un estrés continuo, de un proceso largo, un proceso de duelo, un proceso de mucho cambio, un proceso de enfermedad, un proceso de agotamiento, ¿no? ¿Cómo está? Y el siguiente es el mental, ¿cómo está tu mente? ¿No? Y ahí también, bueno, tenemos para, esto es larguísimo porque todo, la palabra de Dios está llena, llena, llena de versículos y enseñanzas de cómo tu mente, tus pensamientos, llevar todos tus pensamientos a la obediencia de Dios. ¿Cómo está tu mente? ¿No? ¿Con qué está cargada tu mente? Y es tan simple y tan santo a la vez, ¿no? ¿Qué estás cargando ahí? ¿Qué es lo que más tiene tu mente? ¿No? Y hoy en día estamos como abrumados de información, abrumados de palabras, de música, de sonidos, de qué sé yo, información que a veces es verdad, a veces no es verdad, pero tu mente se enreda en eso, ¿no? Entonces dice Romanos que cambies tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, que tu mente sea renovada, ¿no? ¿Cómo está tu mente? ¿Tu mente todavía sigue muy como ahí, como enredada, está como estancada o tu mente está adorando al Señor y está respirando, ¿no? Confiando en sus promesas? Y esto tiene que ver también con nuestro estilo de vida y como creemos somos espíritu, alma y cuerpo, pero el que gobierna es el espíritu, no gobierna el cuerpo y tampoco gobierna la mente, sino que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, ¿no? Pero entendernos que somos, que tenemos una mente, que lógico que te afectan las palabras, te afectan las películas que ves, te afecta la música, te afecta porque sos un ser racional y un ser que está integrado con emociones, ¿no? El trabajo, ¿cómo te sentís en el trabajo? ¿Te sentís a gusto? ¿Estás agotado? ¿Estás cansado? ¿Aburrido? ¿Frustrado? ¿No? Ahí también, del 1 al 10, ¿cómo estás con eso? Y el sexto, que también es muy importante, tus relaciones, porque por supuesto, si estás como con problemas en las relaciones, que eso es algo también muy privado, muy íntimo y a la vez mm, muy, ¿cómo puedo decir? De mucha influencia en tu relación con Dios y en tu estado, ¿no? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Estás en paz? ¿Estás con conflicto? ¿Estás con cosas que no se solucionan? Entonces tus relaciones están como ahí. Entonces, eso es una evaluación personal, ¿no? Una evaluación muy personal. Que también, cuando termines esto y cuando te pongas un 5, un 8, un 7, un 10, un 10, un 10, cuando te califiques en estas áreas, después elegí una, pero vamos de a poquito, elegí una y decís, bueno, por ejemplo, en mental, hoy me puse un 5, entonces quiero en esta semana llegar a un 6 o a un 7. Y ponete cositas prácticas que pensás que te ayudarían a mejorar en esa área, ¿no? Y si no sabes qué hacer, preguntarle a algún amigo de confianza o a un pastor que te acompaña o a alguna consejera cristiana o alguien, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para mejorar en esto? ¿Cómo puedo hacer para subir una rayita? ¿Estamos? Y en esto ustedes pueden también, no sé si tienen como alguna otra área, como estoy con, qué sé yo, mis redes sociales, si es algo que te afecta mucho, tal vez trabajas en eso, si está más o menos, ¿no? ¿Cómo estás? En algo que sea muy personal. Esto te va a ayudar mucho al autocuidado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué empecé con el autocuidado? Porque todos nosotros, como dije al principio, somos seres relacionales y cómo estamos nosotros afecta mucho a las personas que nos rodean, ¿no? Todo, en todo. Cómo estás, cómo tratas al otro, cómo te ves a vos mismo, cómo te manejas con la otra persona.
Y por supuesto, como empezamos, ¿no? Como con los discípulos van a ser conocidos por cómo se aman. Y tenemos eso, y tenemos que amarnos y cuidarnos, pero dice como a vos mismo. Entonces, si en esta evaluación viste que no te estás cuidando vos muy bien, ¿no? Y en realidad es mucho más profundo, es más de identidad, es tu manera de ver la vida, tus valores, ¿no? Para poder ayudar a otro a que salga del agua. Por lo menos tenés que estar vos un poquito más seguro, ¿no? De alguna manera para poder ayudar al otro a subir, ¿no? Para poder acompañar a otras personas. Por supuesto, nosotros no somos los salvavidas, es Jesús el que salva, el que restaura, pero en esto de acompañar a otras personas tenemos que ser muy conscientes de nosotros mismos, muy honestos en nuestra relación con Dios y muy coherentes con por qué lo hacemos, ¿no? ¿Por qué hago esto? Porque no es una cosa de profesionales, porque por mucho tiempo también se creyó que los que hacen cuidado integral tienen que ser terapeuta o es como, no, cuando ya volvió y ya está como en depresión, necesita terapia, no, ahí ya es medio tarde para una terapia, ¿no? Entonces necesitamos como ser muy conscientes y pedir ayuda cuando todavía estamos bastante saludables, no cuando ya el agua nos está tapando, ¿sí? Pedir ayuda y ser vulnerables y ser reales, ¿no? Y eso es una de las mejores cosas que nos pasa al vivir en comunidad, es como que se te nota todo y estás rodeada de personas reales que también están buscando, por supuesto, crecer en el Señor y vamos bendiciéndonos, ¿no? Unos a los otros y creciendo juntos. Amén. Ok, y acá sí, ya vamos a ir terminando. Este es el modelo que a mí me parece de los más bíblicos también y muy, muy fácil de contextualizar, ¿no? Es la pirámide de cuidado integral. Lo principal acá es el obrero está en el medio, el obrero o la familia del obrero. Y este obrero tiene una relación con Dios, que es la cima de la pirámide, ¿no? Porque estamos hablando de obreros que salen al campo, que dejan su familia, su casa, dejan su cultura, porque van a donde Dios les mandó. Pero este obrero acá necesita muchas personas alrededor, muchas personas alrededor. Y dentro de lo posible que estas personas lo lleven y lo ayuden en su relación con Dios, ¿no? Entonces, lo primero y lo que es muy fuerte para nuestros obreros latinos es la familia y los amigos, ¿no? Entonces, ¿cómo se siente el obrero? ¿El obrero se siente cuidado o se siente abandonado? Va a depender en gran parte de su relación con amigos y familia, ¿no? Su familia les llama, su familia estamos acá orando por vos, mira, pusimos tu foto en la iglesia, hoy todos oraron por vos, los amigos que están sabiendo lo que está viviendo, ¿no? Como nosotros como en las conexiones que tenemos, ay, estamos orando por la visa de fulano, estamos orando por el embarazo de la otra y el nene de la otra y las distintas situaciones, ¿no? Entonces, amigos y familia. En lo que es Latinoamérica, esta esquina es muy fuerte y también es la esquina que puede ser que si la familia del obrero no es cristiana, esta esquina tiene muy poquita gente, ¿no? Porque no le ayuda a su relación con Dios. Es más, no entiende su llamado, no entiende por qué se mudó del país, no entiende por qué no viene a ver a los nietos, no entiende por qué no deja ver a los nietos, no muchos abuelos que se llevaron a los nietos a otros países. Eh, entonces, muchos de nuestros obreros que no tienen familia cristiana necesitan una familia. Entonces, muchas veces la iglesia cumple el rol de familia, la comunidad misionera cumple el rol de familia o alguien los adopta y cumple ese rol de familia. Por supuesto, la iglesia, ¿no? Que la iglesia no es
una iglesia, sino que es la iglesia enviadora, pero también la comunidad de iglesias o de hermanos en Cristo que está orando por este obrero, que está pendiente de su proceso, ¿no? Y que está acompañándolo, por lo menos en oración, como dijimos, tal vez con apoyo económico, tal vez con visitas en el campo, ¿no? Pero es más la pata de lo espiritual, del discipulado, del acompañamiento pastoral, ¿no? Que es parte del cuidado integral. Tiene que tener un pastor, porque muchas veces el obrero está dando y está sirviendo, que yo está en el mundo musulmán, ya habla árabe, tiene un grupo de discípulos, pero necesita hablar con el pastor y contarle o recibir una palabra de ánimo de parte del pastor. Entonces, esta esquina es muy importante. Y como vimos anteriormente en las estadísticas, muchos de nuestros obreros se van solos. Entonces, les falta también alguien acá. Esta es de las esquinas más débiles, digamos, o más como en construcción, para ser más optimista, ¿no? Entonces, sí, hay algunos hermanos, le mandé un poco de mis noticias y están orando por mí. Lo más fuerte que tenemos en esta esquina, los obreros latinos, es generalmente el grupo de intercesión. Y estas hermanitas en el grupo de intercesión de WhatsApp son de lo mejor, porque estas son guerreras, están todo el tiempo y en cada rincón del país te encontrás con un grupo de hermanas de intercesión. Entonces, gloria a Dios por estas hermanas. Y la tercera esquina es personas que ayudan. Estas son personas que no tienen un rol en la iglesia como a vos te toca cuidar a este obrero, sino que son personas que ayudan al obrero, personas que están involucradas, personas que tal vez son los que ayudan en el tema legal, tal vez son los que le ayudan con los papeles de jubilación, tal vez son las personas que ayudan con los manuales o la educación de los hijos, lo que están necesitando en el campo, ¿no? Y son personas cristianas, laicos, se les dice, ¿no? Que no tienen un rol como pastoral, pero están ahí siempre pendientes. Le buscan del aeropuerto, le mandan regalitos, ¿no? Están pendientes, son personas que ayudan. Por supuesto, siempre es mejor si son cristianas, porque van a estar como a la vez siempre ayudando al obrero a fortalecer esa relación con Dios ahí. Y por supuesto que sí, la cuarta esquina es la de profesionales. Nuestros obreros necesitan cuidado profesional. Por empezar, necesitan un chequeo médico antes de ir al campo o en el campo o al volver del campo. Todo lo que es una cosa muy especializada. Y, por ejemplo, las familias de misioneros, que esto por eso sacarla. Vamos a poner la familia acá en el medio. No hablamos de un obrero, hablamos de una familia misionera, ¿no? Entonces, necesitamos profesionales en los maestros para los nenes, psicopedagogos, profesores de idioma. Si el nene tiene hay muchos de nuestros obreros que tienen hijos con alguna neurodiversidad, se dice ahora, ¿no? Tienen un nivel de autismo, tienen Asperger o tienen déficit de atención, o sea, y necesitan un cuidado específico, necesitan un especialista. Entonces, acá están los profesionales que necesitamos para el cuidado integral de esta familia. Por supuesto, el que más los cuida es Dios, siempre. Por eso sigan dando la misión alrededor del mundo, ¿no? Pero Dios usa personas. Así que también eso, ¿no? Dios te va a usar a vos. De alguna manera estás en la esquina de alguien o tenés a alguien en las esquinas estas. Así que esta puede ser tu segunda tarea, armar la pirámide, ¿no? De tu vida. O sea, ¿a quién tengo acá en esta esquina de amigos y familia? Tengo mi hermana, tengo mi hermano, tengo mi, ¿no? ¿Qué tenés en esa esquina? Amigos.
amigos que te cuidan, ¿no? No los 1.300 amigos de Facebook, amigos, 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 ¿no? Después en la iglesia, ¿quién tenés de parte de la iglesia que te da una palabra, que ora por vos, que te acompaña? ¿Qué personas te ayudan en general en tu vida? ¿No? Y profesionales que de alguna manera son necesarios para tu bienestar, ¿no? Para tu salud integral. ¿Ok? Con esto yo termino mi clase, pero me encantaría escucharles a ustedes ahora qué opinan, qué les parece, qué le agregarían. ¿Te parece que es fácil de armarla? Aprovecho para ver quién está conectado. Puede desmutearse, ¿eh? Sí, por favor. O en el chat si no quieren hablar. Hola André, ¿cómo estás? Hola, Graciela. ¿Cómo estás? Bueno, en ¿Cómo- mi caso, yo estoy sola, pero estoy en una comunidad, ¿no? En Mendoza, que vendría a Mm, ser parte de la familia que no tengo ya, porque mis padres partieron, mi abuelo, mi esposo. Entonces, tengo una hermana, ujú. pero yo siempre digo, Dios me pone en distintas familias, ¿no? Que no son de sangre. Primero en mi iglesia, después con algunos amigos paraguayos, hoy Ujú. en Mendoza, que me cuidan bastante y me retan, pero también al no tener una familia ya porque han partido, o ya estoy grande, sí Dios pone gente, ¿no? Como es en este caso de la familia, yo pondría hoy lo que es la base de Mendoza, la que te Como cuida, la que está, ¿no? De una manera u otra ujú. yo me siento cuidada. Quizá a veces digo por demás, porque yo me siento bien, porque estoy bien de salud. Tengo 62 años, no tomo un remedio. Wow. Entonces, son varias cosas. No tengo presión, me hice todos los estudios, estoy bien. Y yo me siento, como le decía a las chicas, yo tengo 62, pero me siento de 26. Que es Re bien. como vos decías, como uno se siente de cuidarse. Y después también la iglesia, aunque no está eh, muy comprometida, yo soy la única misionera, los otros eran más grandes que yo y partieron, pero le cuesta, ¿no? Le cuesta. Pero bueno, ahí vamos, como quien dice, vamos. Y lo que es en sí, yo cambié bastante, porque antes era muy cerrada, pero viendo la ayuda de Dios a través de la gente que Él va poniendo, ¿no? Como te decía, hoy por hoy, gracias a Dios estoy en Mendoza y le doy gracias a Dios por este lugar, ¿no? Mm. Es de mucha bendición. Ah, qué bueno. Qué lindo. Gracias. Gracias, gracias. Sí, siempre animamos a los obreros que también, ¿no? Armen y por ahí lo tenemos, esta pirámide, pero no están como reconocidos. Entonces es Claro, importante que vos le digas, mira, que vos estás en esta esquina, ¿eh? Yo a vos te tengo en esta esquina, ¿no? Y reconocernos y sí, ser como un poquitito más intencionales con eso y el reconocimiento. Mira que vos sí, sos mi soporte en esta esquina de oración, mira sí, que te necesito en estos momentos, ¿no? Y el ser vulnerable y el sí, reconocer que necesitamos a otros. Cuando una persona llega a un burnout o a un agotamiento, es por mucho tiempo sin poder tratarlo, sin poder enfrentarlo, ujú, ¿no? Sin poder buscar una ayuda, un cambio para subir por arriba mm, del agua. Sí, sí, sí. Sí, creo que este Sí. es un camino de doble mano, ¿no? Mm, Eh, a veces desde la óptica, uno desde el grupo de los misioneros, está bien, hay un deseo, un anhelo, una necesidad de ser cuidado, protegido, contenido,
pero como en toda relación humana creo que uno tiene que poner su parte, ¿no? Ujú. Porque yo he estado tanto, bueno, en tantos años que tenemos, mi hermana Graciela es una niña al lado nuestro, entonces el tema, he estado en todas las posiciones, desde un departamento de misiones de una iglesia local, desde un movilizador, llegar a ser un misionero interno, que antes le llamaban doméstico en algunas Ujú. organizaciones, después ser un misionero foráneo, formar obreros, enviar obreros. Entonces, vemos que así como hay una debilidad a veces desde la estructura eclesial, llámese la iglesia local o la organización, también hemos encontrado que a veces nosotros los misioneros no le ponemos todo el punch, ¿no? Mm, Entonces, para ayudar en la relación. Claro. Entonces, uno llega de regreso, es don nadie, ¿no? Más o menos después de 30 años, mm, la página se dio vuelta. Entonces, uno tiene que estar interesado también por ellos, ¿no? Entonces, que no solo me acerco para que me chocheen o ¿no? me suplan o lo que fuera, sino que uno puede ser también de bendición para ellos, ¿no? Entonces, creo que ¿no? Entonces nos retroalimentamos. Sería esa la posición, ¿no? Acá son todos muy Sí. jóvenes, el resto, algunos no sé si están todos, algunos en el campo y demás, pero sabiendo que en el proceso hay que ponerle esa parte, porque si no, bueno, nos vamos a sentir solos, defraudados, ¿no? Abandonados y demás, ¿no? Así que fuerza, Sí. Graciela, tenés muchos años por delante. Gracias, Luis. Sí, sí. Nosotros tenemos 75 con mi señora, así que, Ah, ¿no? Todavía puedes, tú puedes decir, sí, sí, Claro. sí, sí. Dios te bendiga. Gracias. Buenísimo. Gracias, gracias Luis. Mucha autoridad también al haber vivido eso. Y nuestras iglesias en gran parte son la familia real para mucha gente. Pero esto que vos Ujú, decís, tal cual, en la relación yo tengo que buscar y tengo que reconocer que necesito cuidado y a la vez ser eh, ujú. capaz de recibir cuidado también. No. Ujú. Sí, sí, sí. Claro que sí. Y en las distintas etapas, ¿no? Cuando ya estamos como por terminar. Sí, sí, sí. Más preventivo, como en muchos casos, ¿no? Que decimos, tenemos que Sí. hacer prevención. Ok, ok. Bueno, Sol, no sé cómo queremos terminar. Oramos. Sí, bueno, gracias a todos por conectarse. Estaba pensando un poquito también en la pregunta que hacías, más allá que estaba con Mateo, pero siempre es bueno. Tal vez, bueno, si Graciela es joven, yo soy un niño, un bebé, Claro. pero, pero qué lindo tantas generaciones, tanta riqueza, ¿no? De cómo las experiencias en medio de esto también nos animan pienso, a seguir buscando más de Dios. Ujú, Y bueno, tal vez, obviamente, uno de mi lado tiene como, mira hacia atrás y hay mucha gente que te dice, por ahí no vayas o hace esto, ¿no? O un Luis que te dice, mira, esto también necesita la iglesia, así ujú, que yo creo que muchos de los que están tomando este seminario también forman parte de la iglesia y creo que esta clase ha sido muy buena para poder escuchar las dos partes que necesitamos, o bueno, o una de las dos columnas de esa pirámide, ¿no? Pero sí, darle yo creo muchas gracias a Dios porque nos vuelve a hablar, nos vuelve a alinear, yo creo, a su corazón poder charlar de esto. Este, y creo que en nuestra parte algo que podemos hacer es movilizar y hablar de estos temas en donde nos encontremos. sí. No esperes tal vez a que tu pastor tome la iniciativa, si ya hoy vos Mm, estás ahí y sos parte de una iglesia, trae estos temas a la mesa, a charlar, no solo como veíamos recién, tantas estadísticas. Si no estás orando, orá. Si no sabes de algún mm, misionero, involúcrate, preguntá, conocé. Creo que son estos pasitos que nos acercan a conocer este corazón del Señor por las misiones, que late fuerte, ¿no?
por tantos que necesitan aún escuchar de este amor tan grande que Él tiene por cada uno de nosotros y por cada uno de aquellos que están esperando a ese obrero que le predique, que le comparta. Y bueno, yo creo que bueno, finalizar el seminario con un tema así realmente nos moviliza a que es posible, nos abre también el abanico de ver tanta tarea en la cual podemos involucrarnos, partecitas, ¿no? Que el Señor nos da esta oportunidad para ser parte. Y bueno, darle las gracias a André porque ya son casi las 2 de la mañana ya. Pero de verdad gracias porque para nosotros es una bendición y bueno, gracias también a todos los que se conectaron hoy, pero también estuvieron todo este mes de mayo, los martes, los jueves conectándose. Sé que Dios nos habló mucho, pero bueno, acá animarlos a que todo lo que hayas aprendido, todo lo que el Señor te haya hablado, vos puedas ser un multiplicador, un generador de espacio de estos temas, que me acuerdo también de esta palabra que André compartió en una prédica, ¿no? De ser estas vasijas que se llenan y que siguen dando al otro, ¿no? Entonces que esto haya traído ahí un renuevo a tu espíritu para salir, vamos para adelante, la tarea restante es muy grande, pero realmente como sus hijos nos podemos involucrar y una oración de verdad que puede mover montañas y lo hemos visto y queremos seguir viéndolo y somos parte de esto, así que ¿les parece si oramos para cerrar esto? André, ¿querés orar por todos los Dale. que estuvieron acá? Dale. Señor, gracias por este tiempo, Señor, compartido. Gracias porque nos usás, Señor, para extender tu reino. Señor, gracias por tu palabra, gracias por cada uno, Señor, de mis hermanos, Señor, que podamos crecer en este amor, Señor, los unos a los otros y que realmente el movimiento misionero latinoamericano, Señor, pueda madurar en el cuidarnos los unos a los otros, Señor, que los obreros que están en el campo y los que van a salir al campo, Señor, sean obreros con todo una iglesia detrás, una comunidad, Señor, una red de hermanos dispuestos a acompañarles, Señor. Señor, gracias por la iglesia en Argentina y en tantos otros países, Señor, que están representados acá. Gracias por cada obrero, Señor, que hoy está, Señor, con el corazón dispuesto, Señor, a salir. Señor, que seamos capaces de administrar la vida, Señor, que nos das las decisiones, los momentos, los recursos, Señor, que podamos estar realmente centrados en vos, Señor. Señor, bendecimos a cada uno de los que están en esta conexión, Señor, sus proyectos, Señor, en tus manos, Señor. Y gracias por el Ministerio de Misiones, gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, Señor, a través de nuestras vidas. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Amén. Amén. Muchas gracias por este Amén. tiempo. Gracias, André. Amén, Gracias, gracias. Roberto. Chao. Hola. Chao. Ay, les extraño, Te Lucas. re Giovanni. extrañamos, André. Sí, te extrañamos mucho. Yo también te extrañamos. Ay, sí, no, mañana me encuentro con Paola y con Hugo y Estela, así que me voy a cargar las pilas. Vas a ¿Qué estar en el haces, David? cumple. Hola. Ay, sí. Gracias, André. Ay, nos vemos. Che. Abrazos, saludos. Nos vemos. Ay, nos vemos. Dani. Chao. Chao, Dani. Chao, André. Chaucito. Chaucito. Bueno, Nos vemos. gracias a todos ahí los del seminario. Seguro seguimos por el grupo de WhatsApp. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.